El día de hoy veremos algunos tips de storytelling para convertir tu clase en historias fascinantes. Y quiero explicarte cómo se puede utilizar esta herramienta desde un ejemplo que hice hace poco. Conté en mi clase la siguiente historia. Una vez vi a un niño, y es una historia real, vi a un niño comiendo unas gomitas. Él estaba muy feliz y muy emocionado comiendo estas gomitas y de repente algo muy grave pasó. Una de estas gomitas se atoró en su garganta. Se acercaron todas las personas a tratar de hacerle maniobras para que el niño pudiera volver a respirar porque realmente estaba atorada la gomita. Y todos estábamos en ese punto tratando de ayudarlo y en ese momento el niño escupió la gomita. Todos estábamos muy tranquilos sabiendo que el niño iba a estar bien. A los 15 segundos aproximadamente, el niño volvió a comer gomitas. Y lo que me hizo pensar y reflexionar acerca de esto es, ¿cómo puede ser que un niño, después de haber pasado una situación como la que vivió, tardó 15 segundos en olvidarse y volver a comer? Y realmente esto es lo que pasa en los negocios, por ejemplo. Hay negocios que cometen ciertos errores y después de cierto tiempo se les olvida y los vuelven a cometer. Y utilicé esta historia para comenzar justamente con los errores comunes que suceden en los negocios, en una clase, evidentemente, de negocios. Entonces, lo primero que quiero decirte es por qué contar historias engancha a los alumnos. Y para esto hay 4 razones importantes que me gustaría que tomes en cuenta para tus clases. La primera es que las historias activan emociones, porque aunque a un niño directamente que esté escuchando la clase, tal vez él nunca se le atoró una gomita, tal vez ha vivido una experiencia como esa con otra cosa o con algún familiar o le gustan las gomitas de alguna manera. Entonces, las historias tienen el poder de activar estas emociones y al mismo tiempo que los niños pongan más atención en lo que estás contando. La segunda razón de por qué las historias generan este enganche tan poderoso es porque las historias crean imágenes mentales. ¿Qué quiere decir? Que para el niño es mucho más fácil entender, el alumno o el niño, ¿no? Es mucho más fácil entender una historia a través de lo que estás contando y estás viviendo porque es una situación mucho más común para él, que hablarle directamente, por dar un ejemplo, de una situación que pasó en 1800, que los niños no tienen ni idea cómo se vivía en esa época. Entonces, llevarlos a imágenes mentales va a ser mucho más fácil a través de historias que resuenen con ellos en este momento y luego poder hacer la conexión con el tema del cual quieres enseñarles. Después tenemos la número 3, que es dar sentido y contexto. ¿Ok? Mi tip número 1 para los maestros actualmente es que descarguen TikTok. Hoy en TikTok se ven muchísimas tendencias que los niños conocen. Cuando el maestro llega con un conocimiento de ciertas tendencias, es mucho más fácil que los niños pongan atención y después conectarlo con el tema que se va a dar. Entonces, acuérdate de dar sentido y contexto a las cosas que quieres enseñar. Y por último, está comprobadísimo que las historias ayudan mucho a la retención de la información. Se sabe y hay estudios en donde los datos duros se olvidan alrededor de entre 5 días y 2 semanas, mientras que las historias se acuerdan para siempre. Incluso para los niños, aprender a través de historias puede ser mucho más poderoso para sus calificaciones o sus exámenes porque van a acordarse la información de una manera distinta. Con esto te quiero dar 5 tips que utilices para la construcción de tus historias. El primero es empieza con un personaje. Si bien puedes utilizar un personaje existente para hacer una analogía con los temas que estés trabajando, también puedes crear un personaje, ¿sí? Puedes contar la historia del número 7, cómo es tan difícil de multiplicar que nadie se juntaba con él para ir a la fiesta. O no importa, el punto es que estás dando información acerca de la complejidad que tiene la tabla del 7. Y como esas puedes hacer millones de historias. El número 2 es crear un conflicto o desafío. Imagínate una historia en donde el agua y el aceite siempre tienen problemas. Es muy difícil que lleguen a acuerdos
y a través de esa historia contar las razones por las cuales es tan complejo que el agua y el aceite se puedan fusionar. Número 3, tus palabras deben crear imágenes en la mente del alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estés contando una historia no olvides los detalles sensoriales, los colores, cómo eran los sonidos durante las historias, qué emociones sentían el personaje. Todas estas cosas son muy importantes para que el mismo alumno pueda crear en su mente una imagen relacionada con esto. El número 4 es siempre tu historia debe estar conectada con algo que los alumnos conocen. Por eso digo que es importante que si no tienes TikTok, lo bajes. Aunque seas estas personas que están en contra de las redes sociales, TikTok te va a dar un mundo de posibilidades para contarles historias a tus alumnos. Entonces, siempre va a ser más fácil que si haces una analogía de fútbol, bueno, la conectes con Messi, con Ronaldo, con jugadores actuales, no los de tu época de los toros Nesa que ningún niño va a conocer. Y por último, termina con una moraleja o reflexión. Siempre es importante crear un cierre y una conexión con el tema de interés. Esto es importante para que los niños, cada vez que se quieran acordar del tema del agua y el aceite, se acuerden de la historia que les contaste, pero lo tienes que hacer muy evidente. Te invito como maestro a probar esta técnica de contar historias, que lo hagas en tu clase, que las prepares ahorita en vacaciones y que me cuentes cómo te fue.